24 PUN detenido, 5 civiles muertos según el primer reporte. Ni un solo minuto de aviso. Eso es lo que le tomó al cártel Jalisco Nueva Generación convertir un miércoles cualquiera en Michoacán en un estado sitiado, carretera a carretera, gasolinera por gasolinera, pueblo por pueblo. Espera, porque esto no fue una revuelta espontánea, fue una respuesta calculada, cronometrada, ejecutada con la misma disciplina de una corporación que protege a su gente cuando alguien toca a la familia. Y esta vez, tocaron a la familia de uno de los hombres más peligrosos del occidente de México. Miércoles 19 de agosto de 2026, Michoacán, la región conocida como La Cuenca, el corredor donde termina el estado y empieza Jalisco. A las 8:30 horas, el Centro Estatal de Comando de Michoacán ya tenía contabilizados 24 bloqueos carreteros activos, la mayoría con vehículos incendiados atravesados sobre el asfalto. El objetivo de la madrugada tenía nombre y apellido: Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Laco, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la frontera entre Michoacán y Jalisco, señalado como uno de los posibles herederos del imperio que dejó Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, tras su muerte en febrero de este mismo año. Así lo contó la televisión esa mañana, en vivo, sin filtro, con el enlace todavía tembloroso. Se reportan hechos violentos en al menos 8 puntos carreteros de Michoacán, dijo el reportero en cámara, describiendo bloqueos y quemas de Unidad Región, La Cuenca y en la franja limítrofe con Jalisco: Cuanduga, Dureo, la autopista de occidente rumbo a Zamora y Jiquilpan, Purépero, Sanabria, Tangancícuaro. El corresponsal fue claro en un punto: trasciende que estas acciones serían en respuesta a operativos que habrían llevado a la detención de un personaje muy importante. Dijo, sin poder revelar todavía su identidad: ojo con esa frase, porque ahí está la clave de todo lo que vas a ver en los próximos minutos. Eso es lo que los noticieros te dijeron esa mañana. Lo que no te dijeron, porque en ese momento ni ellos lo sabían, es quién era realmente ese personaje muy importante. ¿Qué historia de sangre carga sobre los hombros desde hace más de una década? ¿Y por qué la caída de solo 9 personas de su célula fue suficiente para incendiar carreteras en más de una docena de municipios? Tampoco te dijeron que, mientras la televisión hablaba de bloqueos, sin víctimas ni enfrentamientos, fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional ya reportaban, puertas adentro, un saldo preliminar de 5 civiles abatidos en un choque armado. La versión pública y la versión real de esa mañana no fueron la misma cosa, nunca lo son. Ahora vamos al principio, porque para entender lo que pasó en Michoacán este miércoles hay que entender quién es Tío Laco y de dónde viene. Heraclio Guerrero Martínez no es un capo improvisado, es la cabeza visible de un clan conocido en los expedientes de inteligencia como Los Guerreros. Una estructura familiar que lleva más de décadas operando en el occidente del país. La familia es señalada por autoridades federales como responsable de uno de los golpes más sangrientos jamás asestados contra el Estado mexicano: el derribo de un helicóptero del ejército el 1 de mayo de 2015 en Ocotlán, Jalisco. 18 militares y 2 elementos de la entonces Policía Federal murieron ese día. 10 años después, esa misma sangre sigue corriendo por las mismas venas. Espera, porque hay más. Al Tío Laco también se le vincula con el secuestro y el asesinato de Yolanda Sánchez Figuero, alcaldesa del municipio de Cotija, una presidenta municipal, una mujer electa por su gente, desaparecida y asesinada por cruzarse en el camino de un cártel que no negocia con autoridades que no le pertenecen. Ese es el tipo de currículum criminal que convierte a un operador regional en un blanco prioritario del Gabinete de Seguridad Federal. Durante más de una década, Heraclio Guerrero controló desde Tinaja de Vargas, una localidad del municipio de Tanuato, una red que se extendía mucho más allá de su tierra natal, al menos 23 municipios de Michoacán, la región conocida como Altos Norte de Jalisco y zonas limítrofes de Zacatecas. Por debajo de él, en la cadena de mando, opera Jesús Rivera Aguirre, el Chuy, lugarteniente del Genquen Zacapu. A su lado, sus sobrinos Javier y Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, ahijado del propio Mencho, además de Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el Doble Ra. Ojo con esos nombres, porque ninguno de ellos amaneció detenido este miércoles. Todos siguen libres. Y aquí es donde la historia del Tío Laco se cruza con la historia más grande del narcotráfico mexicano de este año. El 22 de febrero de 2026, un operativo militar relámpago en Tapalpa, Jalisco, terminó con la vida del Mencho, el hombre que construyó al cártel Jalisco Nueva Generación y que durante años cargó una recompensa de $15 millones sobre su cabeza.
En ese mismo operativo, entre la maleza, cayó también un hombre identificado como Rubén Guerrero Valadez, alias El Runo o El Láminas. Era hijo de Heraclio Guerrero Martínez. Era el hijo de Tío Laco. Piensen eso un segundo. Tío Laco no solo perdió a su jefe, al hombre al que servía desde hace años, perdió a su propio hijo en el mismo terreno, la misma tarde, la misma balacera, y en ese vacío de poder que dejó el Mencho. Varios analistas de inteligencia empezaron a mencionar el nombre de Heraclio Guerrero como uno de los posibles sucesores al trono del canje en el occidente del país. Un hombre que perdió a su hijo y heredó, casi al mismo tiempo, la posibilidad de heredar un imperio criminal. Lo que sigue es la prueba de que ese luto no lo detuvo. El 22 de mayo de este año, una célula bajo el mando de Tío Laco emboscó a elementos de la Guardia Civil en el municipio de Zamora. 6 policías estatales resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad, además de un civil que quedó atrapado en el fuego cruzado. Fuentes de inteligencia estatal y federal atribuyeron la orden de ataque directamente a Heraclio Guerrero, como respuesta a un golpe que las fuerzas federales le habían asestado esa misma mañana en el municipio de Jiquilpan. Ese es el patrón que se repitió, casi calcado, este miércoles. Pegan contra su gente, y él responde incendiando carreteras. Y no hablamos solo de sicarios armados escondidos en la sierra. Parte del poder de Tío Laco durante todos estos años se construyó puertas adentro de las propias corporaciones policiales. Apenas el martes, un día antes de este operativo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo al director de la Policía Municipal de Cuandureo, el mismo municipio donde horas después caería la pareja sentimental de Tío Laco, junto con otros 10 elementos, señalados todos por su relación con el crimen organizado. Ojo con ese dato, porque no es casualidad. Cuandureo era, según fuentes de inteligencia, una de las corporaciones municipales bajo control directo de la célula de Heraclio Guerrero, igual que otras policías de la región y de varios municipios del lado jalisciense de la frontera. Cuando un cártel no necesita esconderse de la policía, porque la policía trabaja para el cártel, cada operativo federal se convierte automáticamente en una guerra contra 2 frentes, el criminal y el institucional infiltrado. Atención, atención, porque ahora llegamos a lo que pasó esta madrugada. Esto no es un caso aislado. Apenas 8 días antes, el 1 de agosto, la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho la Quiringua, líder señalado del Cártel de los Reyes y objetivo con una recompensa de a $5 millones ofrecida por Estados Unidos, desató exactamente el mismo patrón de bloqueos e incendios en los municipios de Los Reyes y Peribán. Michoacán lleva menos de 3 semanas viviendo el mismo guión 2 veces. Golpe federal contra un objetivo prioritario, represalia inmediata en carretera, ciudadanos comunes atrapados en medio. Lo que sigue después de cada golpe nunca es paz. Es la siguiente cuenta regresiva. El operativo de este miércoles no fue una redada improvisada. Fue la culminación de semanas de preparación. Un día antes, el martes, fuerzas especiales del ejército mexicano ya habían llegado al aeropuerto de Uruapan, desde donde se organizó el despliegue terrestre hacia la región de la Cuenca. Todo esto ocurre, además, en medio de un refuerzo militar de más de 9.500 elementos anunciados semanas atrás para el estado de Michoacán, una medida tomada después de amenazas del crimen organizado contra la exportación de aguacate, uno de los motores económicos más importantes de la entidad. Antes del amanecer, el operativo de precisión golpeó 2 localidades específicas: Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanuato, la tierra natal de Tío Laco, y la localidad de Colesio, en el municipio de Cuandureo. 9 integrantes de su célula fueron detenidos. Ojo con esto, porque entre los 9 detenidos no había sicarios cualquiera. Según el comunicado oficial del Gabinete de Seguridad, entre los capturados están Marisol y Lourdes, identificadas como la hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez. No detuvieron a un soldado más de su ejército. Detuvieron a su propia sangre. Otra vez, los 9 detenidos fueron subidos a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y trasladados directo a la Ciudad de México, puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que comience el proceso de investigación y se determine su situación jurídica. Ese helicóptero, el mismo tipo de aeronave que semanas atrás sobrevoló la sierra buscando el Mencho, ahora cargaba a la hija, a la pareja de Ocapo, rumbo a un juzgado a 1000 kilómetros de su casa. Pero ojo, Tío Laco no estaba entre ellos. El objetivo principal del operativo, el hombre que da nombre a todo este caos, no fue detenido esta madrugada.
Fuentes federales lo confirmaron a distintos medios. La célula cayó, la estructura quedó desarticulada en parte, pero el jefe de plaza sigue sin aparecer en ninguna lista oficial de detenidos. Ahora, lo que sigue es exactamente lo que se repite cada vez que el Estado mexicano toca a una célula del Jinque en esta región: la represalia inmediata, coordinada, casi instantánea. A las 8:30 horas de este miércoles, el T5 de Michoacán ya reportaba 24 bloqueos activos en más de una docena de municipios. Vehículos robados, incendiados, atravesados sobre el asfalto para cortar el paso a las fuerzas de seguridad. Espera y escucha la lista completa, porque cada nombre en esta lista es una carretera que miles de familias michoacanas usan todos los días para ir al trabajo, para llevar a sus hijos a la escuela, para mover la cosecha de aguacate y de berries que sostiene la economía de la región. Carretera Morelia, Quiroga, a la altura de la localidad El Tigre. Carretera Pátzcuaro-Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria. Carretera estatal Tangancícuaro-Carapán, en el kilómetro 124 cerca de Los Nogales. Carretera Comanja-Coeneo, a la de Comanja. Carretera Zamora-Ecuandureo, en la localidad del Saus. Carretera Morelia-Jiquilpan, a la altura de la localidad El Correo. Carretera Lapida-Yurécuaro, en el kilómetro 6. Carretera Purero-Tlazalca, a la altura de una gasolinera conocida como Global Gas. Carretera Zapunau-Huatzen. Carretera Cocucho-Nurio, el crucero Franco Reyes en Zacapu. Y eso solo cubre una parte de la lista que las autoridades fueron liberando punto por punto durante toda la mañana. Piensa por un segundo en lo que significa cortar esas carreteras específicas. No son caminos cualquiera. Son las mismas rutas por donde sale todos los días el aguacate y la berrie que Michoacán exporta al mundo entero. El motor económico que llevó al gobierno federal a reforzar la región con más de 9,500 elementos apenas semanas atrás. Lapiar Zamora, bloquear Purépero, Tlazazalca, bloquear la autopista de Occidente. No es solo un mensaje para las fuerzas federales. Es un golpe directo a la economía en la que viven miles de familias que jamás han disparado un arma en su vida. En operativos similares documentados en esta región, las autoridades han encontrado que este tipo de bloqueo no se organiza a gritos ni de manera improvisada, se coordina desde grupos de mensajería cifrada, con listas de puntos preasignados por municipio e instrucciones que bajan de arriba hacia abajo en cuestión de minutos. No es furia, es logística. 9 municipios completos quedaron atrapados en ese cerco de humo y metal retorcido: Zamora, Piedad, Ecuandureo, Purépero, Tangancícuaro, Tzintzuntzan, Coeneo y Zacapu, entre otros. La región de Zamora, corazón agrícola y comercial de Michoacán, fue la más golpeada. Automovilistas comunes, gente que solo iba camino al trabajo, terminaron grabando con el celular en la mano cómo sujetos armados interceptaban camiones, los vaciaban de combustible y les prendían fuego en medio de la carretera, mientras las columnas de humo negro se levantaban sobre los cerros de la región lacustre. Y en medio de ese caos, un dato que las autoridades todavía no terminan de confirmar del todo. Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional reportaron de manera preliminar un saldo de 5 civiles abatidos durante un enfrentamiento registrado en las primeras horas del operativo. 5. Ese número todavía no tiene nombre público, no tiene rostro, no tiene una versión oficial cerrada. Pero está ahí en el reporte preliminar, como recordatorio de que cada vez que el Estado mexicano decide tocar a una célula como la de Tío Laco, alguien más allá de los sicarios termina pagando el precio. Escucha esto, porque aquí está el otro lado de la moneda. Mientras Michoacán ardía, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reportaba 0 incidentes en su estado. Ni un bloqueo, ni un vehículo incendiado, ni una sola vialidad afectada del lado jalisciense de la frontera. La violencia se quedó completamente del lado michoacano, en el territorio donde Tío Laco construyó su imperio durante más de 10 años. Eso no es casualidad. Eso es geografía del poder. Cada cártel sabe exactamente dónde termina su control y dónde puede incendiar sin consecuencias para sí mismo. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la magnitud del operativo apenas se conocieron los primeros reportes de bloqueos. En su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fue clara pero cuidadosa con los detalles: un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes. Dijo, adelantando que sería el gabinete de seguridad el encargado de dar los pormenores más tarde en el día.
La presidenta confirmó también que la Secretaría de la Defensa Nacional y todos los elementos necesarios permanecían desplegados en la zona para restablecer el orden y liberar las vialidades tomadas. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no estaba en México cuando estalló la crisis. Se encontraba en Buenos Aires, participando en una conferencia internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, donde apenas un día antes había sido presentado ante sus contrapartes como socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos. Espera porque el contraste no podría ser más brutal. Mientras el secretario de Seguridad de México era elogiado en un salón de conferencias en Argentina, en Michoacán ardían camiones, se cerraban carreteras y una célula completa de una de las familias más violentas del Gen cae sobre un mapa de 24 puntos de crisis. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quedó al frente de la respuesta local, confirmando que los bloqueos fueron consecuencia directa de las detenciones efectivas logradas esa madrugada y reportando, punto por punto, conforme avanzaba el día, la reapertura de cada vialidad tomada. Ahora, ojo con esto, porque aquí está el hilo que ningún noticiero de la mañana pudo cerrar todavía, la duda sobre el destino real de Tío Laco. Un periodista especializado en temas de seguridad, con fuentes dentro del aparato de inteligencia, aseguró en redes sociales que Heraclio Guerrero Martínez habría sido abatido durante el operativo de este miércoles, sin confirmación oficial. Ni una sola dependencia federal ha respaldado esa versión. Al contrario, fuentes de seguridad consultados especializados insisten en que Tío Laco no fue detenido, que sigue prófugo, que la célula que cayó era su gente, su sangre, su estructura de apoyo más cercana, pero no él. Así que hoy, mientras se graba este video, existen dos versiones sobre el hombre que incendió Michoacán en cuestión de horas. Una dice que sigue libre en algún punto de la sierra que separa Michoacán de Jalisco, reorganizando lo que le queda de estructura después de perder a su hija, a su pareja y a 7 personas más de su célula en una sola madrugada. La otra, sin confirmar, dice que ya no respira. Ninguna autoridad federal ha cerrado esa historia todavía. Y hasta que alguien la cierre, Tío Laco sigue siendo oficialmente un hombre desaparecido del radar, no un hombre capturado. Lo que sí es un hecho. Lo que nadie discute es que la estructura que él construyó durante más de una década sigue teniendo huecos gigantes por llenar. El Chuy, su lugarteniente en Zacapu, sigue libre esta noche. Sus sobrinos, Ilocho y Xavier Guerrero Covarrubias, siguen libres esta noche. El Doble Ro sigue libre esta noche, y en algún punto de esos 23 municipios que Tío Laco controlaba entre Michoacán y Jalisco, alguien de esa estructura ya está recibiendo instrucciones para reconstruir lo que las fuerzas federales acaban de golpear. Así opera un cártel que sobrevivió a la muerte de su fundador hace apenas 6 meses. Cortas una cabeza y otra ya está esperando su turno. Antes de que termine este video, piensa en algo. Piensa en la carretera que usas todos los días para ir a tu trabajo, para llevar a tus hijos a la escuela, para visitar a tu familia el fin de semana. En Michoacán, esa misma carretera, esa rutina exacta, se convirtió esta mañana en una trampa de humo y metal en menos de 2 horas, sin ningún aviso. Solo porque un cártel decidió que el precio de perder a 9 de los suyos era cerrar el paso a cientos de miles de personas que no tienen absolutamente nada que ver con esta guerra. La hija de Tío Laco está hoy en un juzgado de la Ciudad de México. Su pareja también, pero el hombre que dio la orden de emboscar policías, el hombre señalado por el derribo de un helicóptero militar, el hombre vinculado al asesinato de una alcaldesa, ese hombre sigue sin aparecer en ninguna lista oficial esta noche, mientras el Chuy sigue firmando órdenes desde Zacapu y los sobrinos de Tío Laco siguen moviéndose libres entre Michoacán y Jalisco. Ese mismo helicóptero de la Fuerza Aérea que trasladó a la hija y a la pareja del capo ya está de vuelta en su base, listo para el próximo operativo, el próximo objetivo. La próxima madrugada de fuego en alguna carretera que todavía no tiene nombre en ningún expediente. Y si la próxima vez que un operativo como este golpee cerca de tu casa, la carretera que bloqueen sea la tuya, suscríbete para reportes de seguridad sin censura.